Hola, hoy ha llegado el momento de crear nuestro formulario completo utilizando base de datos y varios campos. ¡Comenzamos! Como siempre, recuerda que toda la documentación relacionada con mis vídeos estará disponible en drupaladicto.com para que puedas consultarla siempre que lo necesites. Hoy aprenderemos a crear formularios utilizando varios campos del Form API de Drupal 9 y luego conectaremos estos datos para guardarlos en nuestra tabla creada también con un módulo personalizado. Además, vamos a crearle una plantilla para poder modificar los estilos del formulario y que puedas comprender completamente cómo crear un formulario para cualquier proyecto. Este será el aspecto final de nuestro módulo. Si escribimos nuestros datos, rellenamos todos los campos. En la pregunta si eres vegetariano, si contesto que no, no pasa nada, pero si contesto que sí, tenemos una pregunta adicional que es si hay más miembros vegetarianos en mi familia. Si confirmo, tendremos un selector que me dejará añadir las personas que hay como miembros de mi familia vegetarianos aparte de mí. Además, en profesión tenemos un autocompletar con las taxonomías que hemos creado previamente para las ocupaciones de los que rellenan el formulario. Por último, mostramos aquí en el mismo formulario, en la plantilla del formulario, los datos de los suscritos. Si doy a suscribir, nos aparecerá el mensaje de confirmación de que nos hemos suscrito con nuestro correo electrónico, y si vamos a nuestra base de datos, tenemos el campo que acabo de rellenar con todos los datos relacionados. Ahora vamos a nuestro proyecto para explicarlo paso a paso. Primero, el formulario es un módulo que nosotros hemos añadido o activado en ampliar, como cualquiera de los módulos. El nombre del módulo es este y simplemente al añadirlo hemos ido a estructura, diseño de bloques para activarlo porque incluye un bloque. Finalmente hemos seleccionado la zona Sidebar First y luego hemos desactivado el nombre. Si te fijas, el nombre original del módulo debería ser, el título debería ser este, pero como nosotros lo hemos reescrito en la template, lo hemos sustituido como variable. Este es el aspecto de nuestro módulo como administradores. Vamos a verlo ahora por dentro. En nuestro proyecto, en la carpeta Modules Custom, tenemos nuestro módulo. Inicialmente tenemos el primer paso, que es el info YML, con una variación con respecto a anteriores instalaciones que hemos hecho. La novedad en este info es que además de lo que añadimos siempre para que sea compatible con Drupal 8 y Drupal 9, hemos añadido un archivo de traducciones. Por esto es por lo que, a pesar de que nuestra instalación no es multidioma, pero sí es en español, nos aparecen todos los datos en español. Para ello hemos añadido el nombre de nuestro módulo y luego esta aclaración con el nombre de nuestro módulo, y le decimos a Drupal la ruta en la que está el archivo con las traducciones. Si se fijan, dentro del módulo tenemos la carpeta Translations y luego dentro tenemos el archivo con las traducciones, que es el que especificamos con esta ruta. Si volvemos a la documentación, vemos que el primer paso será la creación del bloque usando un módulo personalizado. Esto ya lo hemos explicado en anteriores vídeos. La estructura será dentro de nuestro módulo src plugin, tenemos la carpeta blog
y dentro la clase que generará nuestro bloque. Vamos a abrir la clase. En nuestro módulo src plugin block tenemos la clase con el nombre del módulo terminada en block. Esta es la clase donde ponemos el namespace, que es la ruta para que Drupal encuentre nuestra clase, y luego utilizamos la clase blockBase para generar nuestro bloque personalizado. A continuación tenemos las anotaciones, que son formato comentario, pero que le dicen a Drupal cuáles son los datos relacionados con nuestro bloque. Está el ID de nuestro bloque, el admin label y el category, que son los datos que nos muestra cuando vamos a estructura, diseño de bloques. A continuación está la clase que construye con el método build nuestro bloque. Y dentro de build hemos puesto en la variable form la llamada al formulario que veremos en breve, y a continuación tenemos el return, que viene desde las variables que pasamos por el hook tem, también explicado en temas anteriores. Por último, tenemos los datos que nos conectarán con la base de datos para generar nuestra tabla, y una query que consulta los campos que pasamos del formulario a la base de datos para mostrarlo al final en nuestra template. Volvemos a la documentación y el siguiente paso será, una vez hemos puesto todos los datos dentro del bloque para generarlo y activamos el bloque, pues nos generará el bloque que luego podremos ver. El siguiente paso será la creación del formulario, que mostraremos también en el bloque. El formulario irá dentro de la carpeta src de nuestro módulo, dentro de form, y luego la clase con los datos del formulario. Aquí está el contenido de la clase y ahora lo veremos en el archivo de nuestro proyecto. Dentro de nuestro módulo src form tenemos la clase con nuestro formulario. Como siempre, el namespace. Las clases que utilizaremos en este caso son FormBase y FormStateInterface para crear los formularios, y esta es la clase que generará nuestro formulario que hereda desde FormBase. El primer método es el getFormID, que nos devolverá el ID del formulario. El segundo método es el buildForm, que es quien nos construye todos los campos del formulario, y estos son nuestros campos del formulario. A resaltar, tenemos que el campo Vegetarian Question es del tipo Options, que es la pregunta que nos muestra el selector sobre si somos o no vegetarianos, y que tiene este comportamiento cuando seleccionamos una respuesta u otra. Son dos radios que nos tienen las opciones no y sí. Esta es la pregunta, y a continuación tenemos el siguiente campo que se mostrará utilizando states solamente cuando el campo anterior tenga el valor diferente a 1. Si el campo Vegetarian Question, la respuesta es no, se mantendrá oculto. El siguiente campo, que es el select, que nos sale cuando seleccionamos sí en nuestro formulario, volviendo a nuestro proyecto, si selecciono sí y selecciono que hay más vegetarianos en mi familia, me aplicará este select, o sea, me mostrará este select. Este select corresponde, en este caso, a este, Other Vegetarian Members, que al igual que el anterior, utilizando el state invisible,
solamente se mostrará cuando el campo Vegetarian Family, dígase este campo, tenga checked falso. El siguiente campo es Occupation, que son las profesiones, que volviendo al proyecto es este de aquí. Si selecciono, me va a seleccionar el vocabulario que hemos creado en taxonomía, que si lo vemos dentro de nuestro proyecto en estructura taxonomías, este es el vocabulario Occupation, que tiene desarrollador web y maquetador. Si volvemos al formulario, vemos que el campo formulario Occupation tiene el tipo Target Type, que es la entidad a la que se dirigirá el campo, es Taxonomy Term, y luego que seleccionará del vocabulario específicamente el llamado Occupation. Además lo hemos definido como requerido. Por último tenemos el Action, que será el Submit. El último método del formulario es el que ejecutaremos cuando se dé clic al botón. Para ello se utiliza el método Submit Form. En el Submit Form tenemos el mensaje que se imprime en pantalla cuando hacemos clic, que nos devolverá con Messenger un mensaje del tipo status con este texto al que simplemente hemos añadido la variable email y name que recogemos utilizando el form state. El mismo form state es el que utilizamos luego para conectarnos a la base de datos y hacer un insert a nuestra tabla con los campos del formulario, recogiendo los valores utilizando el form state. Volvemos a la documentación y ahora vamos a ver cómo se crea, repasaremos cómo se crea la plantilla para nuestro formulario. Esto es porque nuestra idea es que todos los datos relacionados con el formulario se impriman directamente dentro de lo que es el mismo módulo. Por lo tanto, si quisiéramos hacer alguna modificación como esta, que es mostrar los campos conectándonos a la base de datos, está todo dentro de nuestro mismo módulo y plantilla. Vamos a ver el archivo. En nuestro módulo, dentro de la carpeta Templates, hemos creado esta plantilla. Esta plantilla tiene archivos de estilo que hemos añadido en la misma plantilla y tenemos las variables que hemos declarado previamente en la función tem. Nuestra función tem está dentro de nuestro módulo, en el archivo que tiene el nombre de nuestro módulo, .module. Esto también lo hemos explicado anteriormente. La función hookTem nos permitirá crear la función y pasar valores utilizando un array de variables, que son el título, que vamos a reescribirlo, records, que sería el contenido leído desde la base de datos, y luego el form. Hemos declarado las tres variables como nulas porque después en nuestro bloque le ponemos valor equivalente. Al título lo hemos reescrito con este título de aquí, por eso cuando hemos entrado al bloque no hemos podido ver en estructura, diseño de bloques, el nombre del módulo y por lo tanto el nombre del título debería ser este, pero como nosotros lo hemos reescrito utilizando el hookTem, el módulo presenta el nombre que hemos definido aquí.
El siguiente cambio es que records, la variable records, es la que se igualará al result, que es este result de aquí, que es el resultado de la consulta a la base de datos. Estamos diciendo database, Drupal database, estamos llamando para poder utilizar el select a nuestra tabla y simplemente con este alias estamos devolviendo todos los campos en una variable llamada result, que es el que igualamos en records, y por lo tanto en la plantilla podremos imprimirlo después haciendo este recorrido con el for. Si volvemos al bloque, el form es el que hemos igualado al form en este caso para que podamos imprimirlo en nuestra plantilla también. Por esto, en la plantilla tenemos este form al que simplemente hemos envuelto dentro de un div con una clase para poder darle estilos. La siguiente fase del proyecto es la creación de la tabla de la base de datos. Esto podremos lograrlo con el archivo install dentro de nuestro módulo, utilizando el esquema de Drupal. Si vemos en los archivos, dentro de nuestro módulo, hemos añadido el nombre de nuestro módulo .install, y si lo abrimos, vemos el esquema, que es el que generará nuestra tabla, con el nombre de nuestra tabla y luego los campos. En este caso, los campos son todos del tipo varchar para el ejemplo. Luego definimos la clave primaria de la tabla y al ejecutar, al instalar el módulo, automáticamente se creará nuestra tabla. Este es todo el contenido de nuestro módulo. Ya sabes cómo crear un módulo con un formulario que esté colocado dentro de un bloque y que además tenga su propia plantilla.